San Pablo, apóstol. Apóstol de Jesucristo y principal propagador del cristianismo, que tuvo una participación decisiva en la expansión de la Iglesia desde el momento de su conversión. Saulo, el futuro San Pablo, nacido en Tarso de Cilicia hacia el año 8 de la era cristiana, pertenecía a una familia judía de la diáspora o dispersión y como tal estaba sólidamente formado en la ley judaica. Pronto pasó Saulo a Jerusalén a completar su educación rabínica y su maestro fue el más autorizado rabino de entonces, Gamaliel el Viejo. Su gran talento le afianzó rápidamente en los principios de la ley antigua que cita constantemente de memoria y con gran exactitud. Su carácter impetuoso le lanza a un fanatismo exagerado, en legítima defensa de la ley y tradiciones ancestrales. En las sinagogas de Cilicia debió de conocer la doctrina de la nueva fe cristiana por la predicación de San Esteban, y su celo e impetuosidad lo llevaron a unirse a los perseguidores de ellos, convencido de que defendía la causa de Dios. Yo perseguí de muerte, nos dice él mismo, a los seguidores de esta nueva doctrina, aprisionando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Y cuando estalló el motín que costó la vida a San Esteban, Pablo evidentemente tomó parte activa en él, ya que los verdugos dejan las vestiduras ante sus ojos. Por aquel tiempo se había ya constituido en Damasco un grupo importante de la nueva comunidad cristiana, del que pronto tuvo noticia Pablo, que contaba por entonces unos 26 años de edad. Con su afán de exterminio, pidió al príncipe de los sacerdotes unas cartas de presentación para Damasco, a fin de apresar a los adeptos de la nueva fe. Mas todo había que suceder de muy distinta manera. Obtenía las cartas, Pablo y sus compañeros se acercaban a Damasco, cuando de pronto una luz del cielo les envolvió en su resplandor. Pablo vio entonces a Jesús, a su vista cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Atemorizado y sin reconocerlo, Pablo preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas para ti el dar coces contra el aguijón. Saulo, entonces, temblando, teniendo ante sí la sangre de Esteban y todas sus persecuciones, otra vez preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le respondió: Levántate y entra en la ciudad, donde se te dirá lo que debes hacer. Los compañeros de Pablo estaban asombrados, oían, pero sin ver a nadie. Y como al levantarse Pablo estaba ciego, lo agarraron de la mano y le condujeron a la ciudad, donde permaneció 3 días atacado por la ceguera, sin comer ni beber nada. Recobrada milagrosamente la vista, se retiró a la Arabia por un tiempo, y allí, antes de volver a Damasco, permaneció entregado a la oración y en trato íntimo con el Señor. Regresó luego a la ciudad, entrando de lleno en su función de apóstol y en su gran labor evangelizadora. Cuando empezó a predicar directamente y sin rodeos la doctrina de Jesús y a proclamar que Jesucristo es el verdadero Dios y el Mesías prometido, los judíos de Damasco decidieron perderle y lograron desde el arca del rey Aretas que pusiese guardias a las puertas de la ciudad para que no pudiera escapar, mientras le perseguían dentro, en vista de lo cual los discípulos, tomándole una noche, le descolgaron por un muro metido en un cerón.
Desde entonces, su vida apostólica es una cadena de persecuciones, de grandes dificultades, pero al mismo tiempo de grandes triunfos para la causa cristiana. Pablo trabajó con ahínco, primero como subordinado junto a los demás propagadores. Pronto, sus grandes cualidades de organizador, su talento, su energía y férrea voluntad, su gran capacidad, en fin, para el apostolado y su extenso conocimiento de la ley, junto a su cultura helenista, así como su habilidad para comunicar a otros su pensamiento, le destacarán entre todos. A esto hay que añadir el impulso interior que empujaba a aquel carácter ardiente a entregarse totalmente a la conversión, no solo de los judíos, sino de todos los pueblos gentiles a donde pudiera llevar su palabra. Viajó sin descanso de una parte a otra del mundo romano, solo o acompañado, sembrando por doquier la fecunda semilla de la fe en Cristo Jesús. El celo y la actividad apostólica de San Pablo no disminuyeron con los años. Unos 25 duraron sus asombrosas y eficaces campañas. Y jamás cediendo al cansancio, siempre con renovadas energías. Después de un quinquenio preliminar en la cercanía de Jerusalén y Damasco, se lanza a través de Asia por sendas desconocidas, juntamente con su amigo San Bernabé, organizando iglesias, luchando con judíos y gentiles. Pocos años más tarde visitará esas iglesias en la que se llama su segunda misión o segundo gran viaje, entre el año 52 y el 55 de la era cristiana. En el decurso del mismo, su figura va agrandándose muy visiblemente. Su empresa se hace cada día más vasta. Con 2 o 3 compañeros o una pequeña escolta, y otras veces solos, se interna Pablo muy adentro del inmenso imperio de los ídolos, sin dejar de tomar contacto con colonias hebreas, fanáticas y rencorosas. Predica en las plazas, en los anfiteatros, en las sinagogas, y mientras unos se hacen discípulos suyos, otros se amotinan, le maldicen y le apedrean. La persecución acrece su vigor, la contradicción exalta su fe en la victoria. Completada la evangelización de la Galacia, sigue hacia occidente y llega a Troadá. Allí la voz del Espíritu Santo le habla por medio de un macedonio que se le aparece en sueños y le dice: ven a mi país. A los pocos días embarcaba para Filipos, el primer suelo europeo que enrojece con su sangre. En efecto, irritados ciertos elementos por el éxito de su predicación, la población estaba formada en parte por una colonia de veteranos romanos. Se lanzaron un día sobre él y le arrestaron ante el tribunal de la ciudad, diciendo: este judío alborota al pueblo y propaga costumbres que no podemos aceptar los romanos. Pablo y sus compañeros sufrieron el tormento de la flagelación y fueron arrojados a un oscuro calabozo. El carcelero les oyó cantar, vio una luz que inundaba la prisión, sintió el ruido de las cadenas que caían rotas. Compasivo, trajo comida a sus presos, creyó, luego fue bautizado. Al día siguiente les transmitió una orden de sus jefes: salgan en paz. Predica Pablo en Tesalónica, capital de la región, centro de confluencia de ideas religiosas y de tráfico mercantil. Logra conversiones importantes y deja establecida una comunidad que pronto será iglesia floreciente. Como siempre, los judaizantes soliviantan al pueblo contra él, atentan contra su vida y se ve obligado a fugarse.
¿A dónde irá? Los hechos de los apóstoles dicen enigmáticamente: los que le guiaban le llevaron hasta Atenas. En realidad, sus guías no fueron nunca otros que los impulsos del Divino Espíritu. Empresa atrevida, la visita a Atenas, centro del saber y el arte de la época. En el Areópago, o Senado de los Sabios, el discurso memorable que a estos dirigió nos ha sido conservado por San Lucas en los Hechos. Tomando pie de la idea del Dios desconocido al que había visto dedicada una ara votiva, el apóstol les habla del Dios único que ha creado todas las cosas, que nos ha redimido y que un día resucitará nuestra carne. Al hablar de la resurrección de los muertos, fue interrumpido por gritos, murmullos obstructivos y carcajadas. Muchos oyentes abandonaron el local. Otros se acercaron al orador para decirle: «Basta por hoy, otro día nos hablarás de estas cosas». Pero algunos creyeron, entre ellos el que será en el santoral cristiano Dionisio el Areopagita. Al salir Pablo de Atenas, con tristeza por los pocos adeptos conseguidos, pero con la inquebrantable esperanza de que la siembra esparcida había de fructificar en el futuro, encaminándose a Corinto, donde residiría más de 1 año y medio. Mucho había que trabajar en la gran ciudad del estrecho, sensual, inquieta, cosmopolita. Sin embargo, el apóstol confiaba en que su frivolidad ofrecería menos resistencia a la levadura evangélica que el orgullo de los que presumían de eruditos. Y no se equivocó, buscó el medio de ganarse el pan con el ejercicio de su oficio de constructor de tiendas. Un fabricante le tomó enseguida su servicio y pronto también, alternándolo con el trabajo material, pudo desplegar su trabajo apostólico. Dialogaba con muchos, persuadía a no pocos. Cada sábado disputaba en la sinagoga. Durante 18 meses no paró de predicar, de discutir y de bautizar, y había reunido ya una iglesia numerosa. Cuando los judíos, que no atreviéndose a darle muerte, lo llevaron a los tribunales como innovador, el procónsul Galión no quiso discutir sobre asuntos de doctrinas y arrojó de su presencia a los acusadores y al acusado. Regresa entonces Pablo a Jerusalén. Tenía ansia de visitar las iglesias de Palestina, donde los judaizantes habían intrigado sin descanso durante los 3 años de su segundo viaje. Su tercera misión se desarrolla entre los años 55 y 59. El cuartel central de su campaña es durante más de 2 años la ciudad de Éfeso, la gran metrópoli del Asia Menor, nudo de todas las comunicaciones orientales y occidentales, punto estratégico de primer orden para arrojar la semilla del Evangelio. Una puerta grande se abre ante mí, había dicho él mismo. Empezó predicando en la sinagoga, pero a los 3 meses rompe con los judíos. Entonces alquila por 2 horas diarias el liceo de un profesor de filosofía y allí instruye a sus oyentes predilectos. Su apostolado se va desplegando en público y de casa en casa, convenciendo a los paganos, animando a los fieles y exhortando a los judíos. Estalla también allí, por fin, la algarada hebraico-gentílica contra el apóstol. La promueven los profesionales de la magia, que tienen gran clientela en la ciudad, los orfebres, que dejaron de vender muchos objetos religiosos, sobre todo imágenes de la diosa Artemisa, patrona de la población, los díscolos, a los cuales ofende la predicación moralizante del enérgico forastero. Pablo se escapa del tumulto como puede, ayudado de algunos fieles fervorosos,
ha dejado en Éfeso una importante comunidad que posteriormente será dirigida por el apóstol San Juan. En el transcurso de los 2 años siguientes, encontramos a San Pablo en Macedonia, en Grecia y especialmente en Corinto, donde permanece unos 3 meses, y en Jerusalén, a donde regresó con motivo de las fiestas de Pentecostés del año 58. Allí los judíos del Asia Menor, que habían acudido a dichas fiestas, se amotinaron contra él, acusando de predicar contra la ley y contra el templo.